V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presenta La cabeza de Méliès. El mundo real e imaginario sostenido en los hilos del siglo. La cabeza de Méliès. Con la conducción de Federico Galardi. Bienvenidos a La cabeza de Méliès por V90.9, este programa de cine distinto donde no hablamos de las películas, sino los temas de los cuales tratan. Mi nombre es Federico Galardi y me acompañan como siempre Michelle Pomar, Jessica Rincón y Juan Ignacio Roldán. Hoy vamos a tener una película argentina, producción nacional, Casi Leyendas. Una comedia argentina en coproducción con España, escrita y dirigida por Gabriel Nessi. La historia se centra en tres amigos que tuvieron una banda de rock en el 92 llamada Auto Reverse, pero se separaron antes de un show que podría haberlos consagrado. 25 años después, Javier es profesor de biología y está atravesando una depresión por la muerte de su mujer. Lucas se convirtió en un abogado que está por enfrentarse a un juicio por malversación de fondos. Y Axel, que vive solo en España, se entera que una radio argentina que cumple 25 años al aire está haciendo un concurso para traer una banda del 92 nuevamente a los escenarios. Una muy divertida película, nosotros la vimos y molestamos mucho a la gente que estaba con nosotros en la sala porque no pudimos parar de reír. Ampliamente recomendada. No solamente muy graciosa, sino también muy buena música tiene. Excelente. Sí, hablando un poco de la música, es música de rock, todo rock nacional, un poco de lo que se vivía en el 92, en esa época dorada que fue para el rock nacional. Una época marcada mucho por el éxito internacional de las bandas más grandes, como eran las bandas de Charlie, de Fito, de Spinetta, de Calamaro, Soda Stereo. Que bueno, arranca un poco en el 82, antes de que se caiga la dictadura militar, que fue con el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, que ocurrió en mayo del 82, este gran festival que tuvo como protagonistas a un montón de bandas del momento, no solo a los grandes, sino también a otras bandas un poco más under. Esta época fue marcada mucho por el surgimiento de géneros como el punk, de géneros más de hard rock, también por lo eléctrico más en los 80. Después ya en el 90 se empieza con un poco más el rock barrial, este rock que hace Auto Reverse justamente. Y que bueno, con la separación de Soda Stereo en el 97 es cuando se pone como fecha límite esta era dorada del rock nacional. Claro, sí, un poco esas bandas de garage como que se las conoce, ¿no? Más caseras. Sí, después de la separación de Soda Stereo, ahí sí empiezan a surgir más este rock barrial, este rock rolinga, como se llamó acá. Ahora sí vamos a escuchar el primer tema de La cabeza de Méliès. Vamos a estar enfocando mucho en el rock nacional, en el rock más under. Vamos a escuchar justamente de Auto Reverse, Elevados. Sin
Muy buenas noches, muchísimas gracias por venir, quiero agradecerles por estar acá y en especial a los muchachos de Auto Reverse que tenían razón, esta vez han llegado muchísimo más alto que nosotros. Graciosa la rubia. Dale, payaso. Por favor, chicos, no se peleen ahora. Estamos en un ambiente amistoso, por favor. Acabamos de escuchar de Auto Reverse Elevados. Yo quiero contarles que Nessie, que fue el director y el guionista de esta película, también fue el que hizo todos los temas musicales para la película. Bueno, la verdad que además de ser un gran director y un gran comediante, es un gran músico aparentemente. ¿Por dónde nos pueden seguir, Juani? Nos pueden seguir por Twitter e Instagram con @cabeza_melies o por Facebook con La Cabeza de Melies. Y si se perdieron de alguna transmisión, nos pueden encontrar en SoundCloud con La Cabeza de Melies. En V90.9, La Cabeza de Melies viaja a los cánones de la ficción. La Cabeza de Melies. Ahora sí, vamos con uno de los primeros temas que se desprenden de Casi Leyendas, que es la comedia. Juan Ignacio, ¿cómo fue la comedia a través de los tiempos en el cine? Bueno, la comedia fue mutando de muchas maneras, pero siempre se trató básicamente de lo mismo, que no solamente fue hacer reír. A ver, vos, ¿para qué pensás que puede ser la comedia? Además de hacerte reír, Claro. para distraerse un poco, pensar en otras cosas quizás. Exacto, ¿y de qué te gustaría distraerte más? Y de los problemas familiares, de alguna cosa. Exactamente. Bueno, a lo largo de la historia la comedia fue haciendo eso, hacer que la gente se ría de sus problemas habituales y olvidarse un poco de toda esa frustración. Como por ejemplo, bueno, cuando obviamente el género empieza con el cine mudo, con Buster Keaton, Charles Chaplin, etcétera. Cuando empieza el sonoro aparecen los Tres Chiflados, los hermanos Marx, que presta más el humor físico de golpes, tortazos, lo más clásico del género. No había mucho cambio del cine silente al cine sonoro, seguía siendo comedia física más que Claro, nada. pero bueno, era reírse de los golpes, las caídas, todo eso. Y siempre se trató sobre la miseria de alguien más. Básicamente sí. Bueno, si vos revisás un poco la historia de Estados Unidos, para cada evento trágico hay una película de comedia, una serie de películas de comedia, como para agregarle un poquito de luz al asunto. Bueno, en los últimos años vos ves que por ahí hace, qué sé yo, 10 años se utilizaba mucho el personaje, qué sé yo, yonki o el personaje homosexual como algo gracioso, algo payasesco. Y hoy en día no. Me parece justamente porque la comedia también, además de hacerte reír de las cosas malas, te hace reflexionar sobre ciertas aptitudes sociales, ciertas formas de pensar. Me parece que ayuda bastante. ¿Ustedes qué piensan? Sí, van cambiando un poco hacia dónde se centra el foco de lo cómico. Es una gran forma también de introducir una crítica o una forma de pensar, sobre todo desde una segunda línea, digamos, no, uno piensa que se está divirtiendo, relajando, distendiéndose, pero en realidad por otro lado te están cayendo otros mensajes, otras cosas para pensar. Sí, si bien al transcurso de la película cada uno tiene sus problemas personales, también como que tú te ríes de la forma en la que lo muestran, digamos, no sé, es como un humor negro, pero eso es lo bueno. De hecho, todos los protagonistas dicen que eso es lo bueno de la película, y como diría una amiga, se puede reír y llorar a la vez. Bueno, hay que aclarar que no es un humor negro tan negro, sino es bastante leve a lo que podría llegar a ser. Pero una viste que comedia negra. viste que en el humor negro hay veces que es ofensivo y otras veces que está bien. Acá puede a veces rozar los chistes negros por ahí con el personaje que está en silla de ruedas, qué sé yo, pero no es ofensivo, digamos. Y eso es lo que separa la buena comedia de la mala. Por ejemplo, Padre de Familia te puede hacer un chiste de discapacitados para ofender. En cambio, en la comedia más inteligente te lo puede hacer como para que tengas una visión sobre un cierto punto y además de reírte en el momento, después digas, che, ¿por qué me dio risa esto? Porque es ridículo, porque está exagerado. Es una distinta manera de ver este género.
Es una manera que podemos empezar a pensar ya, cambiar un poco la visión hacia las comedias, a valorar un poco más el trabajo que lleva una película de comedia. Para cerrar, yo creo que la comedia mala es el equivalente a tu amigo borracho que está en una fiesta y hace payasadas, que te da risa un momento, pero después, bueno, es una anécdota. Pero la buena es esa que pasan los años y te puede seguir haciendo reír o no, pero te deja algo. Como nosotros. Claro. Sí, como nosotros. Ahora sí vamos a escuchar el segundo Axel, ¿me puedes explicar qué estás haciendo con eso? Constitución. Me la vendió un señor sin orejas, muy simpático. No me importa quién te la vendió. La tirás ya, ¿ok? Perdón. Vamos a escuchar el segundo tema de La Cabeza de Méliès, que es de La Caverna SOS. Hoy que soy joven, pero menos que antes, que aún lloro poco, pero más que ayer. Hoy que me pesan los viernes de lluvia, hoy que me besan rara vez al mes. Ando buscando luces en las sombras, una palabra y un oído fiel. Ando queriendo que me den la mano, que no la suelten, que la agarren bien. ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién la acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién la acompaña? ¿Quién ya no da más? Hoy que a los dioses no les debo nada, pero a mi cuerpo una explicación. Hoy que mi mente ya no es inocente, que a sus lagunas las inundé yo. Ando buscando risas en los llantos, algún abrazo que ahorque mi temor. Ando queriendo que no duela tanto este camino por donde voy. ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién la acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién la acompaña? ¿Quién ya no da más? Con sus letras, que las praderas son una ilusión. Hoy que me río solo cuando bebo y que adormezco con miel en mi tos. Ando buscando oxígeno en el humo, una caricia de la realidad. Ando queriendo matar el ayuno de la esperanza y la felicidad. ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya no da más? ¿Quién puede solo? ¿Quién te necesita? ¿Quién acompaña? ¿Quién ya
Ilusiones y alucinaciones. En V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano. Nos metemos en la cabeza de Méliès. En la cabeza de Méliès. Seguimos aquí en la cabeza de Méliès por V90.9. ¿Por dónde nos pueden escuchar, Juani? Nos pueden escuchar todos los sábados a las 5 de la tarde por V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, por radiov.com.ar, o nos pueden escuchar por SoundCloud en La Cabeza de Méliès. Acabamos de escuchar SOS de La Caverna y ahora vamos a hablar de lo que trajo la mujer con el gorro de pompón. Está hablando de Michelle. Gracias, Juani, por aclarárselo a la gente que nos está escuchando. Hoy voy a hablar del Asperger. Axel, el personaje interpretado por Santiago Segura, padece este síndrome, que es algo que por ahí lo escuchamos mencionar, algunos tienen una vaga idea, pero no está tan difundido. Bueno, ¿qué es? Contanos. El Asperger es un trastorno neurobiológico y está dentro de los trastornos del espectro autista, digamos. O sea, es una ramificación del autismo. Podríamos decirlo así, sí. Muchas de las características, ¿no?, generales que se asocian con el Asperger son sobre todo las dificultades comunicativas o pocas habilidades sociales. Digamos, la persona que padece de este síndrome le cuesta mucho interactuar, sobre todo con extraños. Mucha de la información que se maneja o que se repite está casi siempre centrada en los niños. Pero bueno, en este caso quería hablar de qué pasa con los adultos que padecen Asperger, como es el caso de Axel. Muchos de los grandes problemas que tienen es que se les hace complejo tener una vida independiente porque hay algunos que tienen condicionamientos físicos, necesitan asistencia para poder vivir, pero otros que podrían manejarse independientemente suelen tener muchos problemas en el trabajo porque son abusados o explotados, les pagan menos, sus compañeros le hacen bullying, tienen muchos problemas en ese sentido para poder desarrollarse. Sobre todo tienen muchos problemas con los compañeros por faltas de comunicación o malinterpretación. Suelen ser muy literales las personas que tienen Asperger, además que son características que por ahí vemos en el personaje de Axel. Sí, bueno, es una de las cosas con las que juega un montón, que tanto Javier como Lucas o como los otros personajes le dicen algo con ironía y él no lo entiende y lo toma literal. Exactamente, bueno, y en cuanto a relaciones románticas también, o sea, precisamente por esta cuestión de la falta de comunicación o que no tener muy desarrolladas las habilidades sociales, es muy complejo que puedan sostener relaciones sociales, pero los hay gente que tienen un compromiso socioemocional pequeño, como que pueden tener mayor interacción y se casan, tienen hijos, se desarrollan en ese ámbito más general, y muchos tienen títulos universitarios, mantienen empleos, son muy tendientes a utilizar la lógica. ¿Pero su condición no mejora nunca? ¿Se mantiene así todo el tiempo? ¿O hay algún rasgo de mejora? Sí, no sé si hablar de mejora, o sea, por ahí puede ser que con el tiempo, sobre todo si se mantienen en el mismo lugar y demás, pueden estar como más abiertos, pero respetan mucho las rutinas. Entonces por ahí con gente que ya hace que bastante tiempo que conocen y demás, pueden llegar a tener un poco más de interacción o de confianza, pero si no, no hay mucho. También otra característica del personaje que vemos es que está siempre con las manos en las piernas, y bueno, porque una de las características o los síntomas del Asperger es la falta de habilidades motoras y tienen problemas en ese sentido. Esto es algo que trajo Santiago Segura al personaje, que investigando un poco sobre este síndrome dijo, bueno, ¿qué le puedo hacer al personaje? Y empezó como con las manos a los costados, siempre pegadas al cuerpo y siempre rígidas, incluso para cuando intenta dar algún abrazo. Santiago Segura, para hacer su personaje de Axel, hizo toda una investigación. Él mismo se declara como un actor un poco vago, así que al principio no quería como meterse mucho en el personaje, trató de leer un poco, pero fue un tema que le apasionó porque además de cierta forma él en su vida es una persona muy sincera, y no obviamente al punto de Axel, pero como que le copó mucho esa idea, y bueno, hizo toda una investigación, y lo que más se le dificultaba era el cambio de tener que estar todo el tiempo rígido, como era el personaje, a tratar de tocar la guitarra, porque trataba de tocar la guitarra y dijo, bueno,
por eso mismo, porque era vago, dijo, bueno, ya está, toco de cualquier manera, no importa. Pero como Nessie había hecho la música de la película, le insistía un montón en que tenía que concordar la nota por ese 3% de personas que sabían tocar la guitarra y se iban a dar cuenta que no la sabía tocar. Sí, además que justamente para tocar un instrumento hay que estar bastante relajado y estar rígido, creo que le complicaba bastante. Eso fue de verse bastante complicado para él. Sí, pero bueno, una cosa muy interesante es que si bien se piensa que a veces no tienen un desarrollo muy intelectual muy amplio, muchos no terminan la escuela y demás, en sus áreas de interés cuando están interesados por un tema son muy apasionados, muy intensos con eso y pueden desarrollarse ampliamente, sobre todo en áreas como la astronomía, matemática, física, química, medicina, literatura y música. Le dejo algunas películas interesantes que trabajan, que tienen protagonistas que padecen este síndrome también. Una es Mary and Max, que es una película de animación en stop motion australiana, muy interesante. Mozart y la ballena. Adam, en estas dos se trabaja sobre todo el tema de romántico y de relaciones. Y una es Extremely Loud and Incredibly Close, ganadora del Oscar en 2011 con Tom Hanks, Sandra Bullock, muy buena película, muy recomendable. Y el protagonista, el niño, tiene síndrome de Asperger. Deberías estar acá. No en el sistema nervioso central de un subcomisario. Tienes razón, Javier, tendrían que estar acá escuchando La cabeza de Melie y no en cualquier lado. Vamos a escuchar de Los Violadores, Más allá del bien y el mal. En V 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano.
Expertos en línea. Hablamos con los que saben. Estamos en comunicación telefónica con Gabriel Nessi, director de Casi Leyendas, guionista y compositor de cine y televisión argentina. ¿Cómo estás, Gabriel? Te habla Federico Galardi. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer acá en la cabeza de Méliès es con relación al personaje de Axel. Queríamos saber por qué decidiste que tenga Asperger y, bueno, cuál fue la investigación que hiciste en relación a esta enfermedad. Bueno, fue un camino largo. Estuve mucho tiempo escribiendo el guión y durante ese tiempo empezando a delinear las características de los tres personajes. Y la verdad es que cada uno pedía ser muy diferente al otro. Y cuando pensé en Axel, pensé básicamente en su soledad, en su aislamiento, ¿no? En esto de que viajó a España en un momento hace mucho tiempo y estuvo de alguna manera un poco aislado de todo. Sí, que lo vemos que no tiene amigos ahí, está con el padre y con el enfermero, nada más. Claro, pero básicamente la idea fue que los tres personajes estuvieran transitando un momento de soledad, de diferentes tipos de soledad. Nosotros vemos que el personaje de Peretti acaba de enviudar y también está un poco aislado del mundo, pero por su depresión, por haber quedado viudo. Sí. El personaje de Diego Torres también está en un momento de soledad elegida porque descuidó un vínculo que tenía con su mujer y se está saliendo y está solo. De hecho, él en un momento más sobre el final dice: me los estoy ingeniando para quedarme cada vez más solo. Entonces, la idea era que fueran tres personajes que estuvieran en un momento de una gran soledad. Y me pareció que quizás el de Axel podía tener un perfil más patológico, que esa soledad sea un poco más inevitable, ¿no? Así que así surgió la idea de que tuviera Asperger. Después, por otro lado, también era importante el tema de la comunicación. A mí los tres personajes están con problemas de comunicación. El personaje de Peretti no se puede comunicar con su hijo porque no le sale, porque no sabe cómo. Que la comunicación, en el caso del Asperger, es casi, te diría, el eje, ¿no? Es lo más problemático porque les cuesta un poco más interactuar con los códigos sociales y con los demás. Y me pasó que yo tuve un compañero de secundario que era Asperger. Yo obviamente en ese momento no sabía qué era Asperger, pero hoy puedo darme cuenta que cumplía con toda la sintomatología. Yo era amigo de este chico y realmente la verdad es que he compartido muchas anécdotas y empecé a conocer la patología a través de él. Después me reconecté con el tiempo y efectivamente ahora está diagnosticado. Y después me asesoré con psicólogos que trabajan con grupos Asperger. Fui a un par de reuniones de grupos Asperger para entender cómo trabajan. Bueno, leí la bibliografía, vi los documentales, hice el ejercicio también de ver todas las películas que tratan del tema, ¿no? Un montón de investigación que tuviste que hacer en relación a una enfermedad tan si específica. Bien claro, sí. Si bien es una comedia, cuando uno empieza a tratar temas que tienen que ver con patologías y eso, la verdad es que es importante ser certero y no cometer errores, ¿no? Porque no es que uno está describiendo una cosa más genérica. La verdad es que lo ideal de esos casos es ser puntual. Y todo lo que vive el personaje en la película está acorde a las vivencias y a las cosas que he recolectado durante toda esta investigación. De hecho, en España, cuando la película se estrenó en España, en la Van Premier española, estuvo organizada por la Asociación Asperger Española y fueron todos los miembros de la sociedad y realmente la sensación que tenían fue muy positiva. Sentían que se había expresado bien en pantalla la problemática, así que eso fue una satisfacción. Gabriel, ¿qué tal? Te habla Juan y Roldán. Te quería hacer una pregunta en cuanto al guión. Para llegar a la versión final del guión, ¿cuánto se tuvo que reescribir o transformar la idea original? O sea, ¿qué tanta diferencia hay entre la primera versión y esta última? Y la primera versión tiene unos 10 años, así que yo creo que se pueden filmar ambas y convivir como dos películas sin problema. Hay mucha reescritura, realmente. Hay reescritura que tiene que ver con los avances de la tecnología del mundo, ¿no? Como por ejemplo, en la primera versión del guión estaba destinada a ser una serie de televisión. Originalmente yo la escribí como
la sucesora a Todos contra Juan, ¿no? Bien. Después de la primera temporada la idea era hacer otra serie nueva, pero bueno, finalmente Telefe nos pidió una segunda temporada de Todos contra Juan, así que esto quedó en el olvido. Pero en esa versión el concurso de bandas lo organizaba una empresa, una marca de gaseosas, y había que mandar tapitas de gaseosa para participar en el concurso. Imagínate que esto ya quedó un poco anacrónico. Sí, entonces, bueno, fue más viral y más por ese lado. Desde esas pequeñez hasta, bueno, la caracterización de los personajes. A medida que fue pasando el tiempo, me pareció que estaba bueno que sean personajes un poco más grandes de edad. Antes eran un poco más jóvenes, estaban en sus 30. Después me pareció que estaba bueno que estén terminando al fin de los 40, mediados de los 40, hacia fines de los 40, porque me permitía que la problemática de cada uno fuera un poco más grave, si se quiere, ¿no? Están atravesando cosas más serias. Y bueno, y se agregaron un montón de cosas más, digo, hay mucha reescritura. Pero la música siempre formó parte de la idea original. Sí, siempre fue una banda de rock. Las canciones las empecé a componer igual un par de años antes de filmar, en realidad un año antes, creo. Bueno, justamente uniendo un poco estas reescrituras del guión y la música, más que nada las letras de la música, vimos que tienen bastante relación lo que dicen las letras con lo que le está pasando a los personajes. Lo que te queríamos preguntar era si vino primero el guión, si vinieron los personajes, o en base a las canciones que compusiste decidiste cambiar esos personajes. No, primero el guión, primero la historia, siempre primero la historia y después vinieron las canciones. Las letras, como bien lo notás, intentan reflejar un poco el momento de cada uno, ¿no? Lo que están atravesando. Hay una canción que canta el personaje Peretti que se llama Cerca del Adiós, y es un poco suicida la letra realmente. Y el personaje Peretti, bueno, tiene esas tendencias, sí. Las ha tenido. Y después, bueno, el arco de la película hace que hacia el final cante una canción que es, bueno, finalmente se llama Algo del Pasado, en la cual en la letra incorpora un poco lo que ha vivido estos personajes que tenían una negación absoluta con ese pasado, que lo tenían absolutamente guardado y archivado como algo doloroso, finalmente lo pueden resignificar y la canción dice, bueno, algo del pasado quedará. Sí. Finalmente eso de poder mirar atrás y tomar lo mejor de ese pasado y poder mirar para adelante. Sí, totalmente. Bueno, Sueños Imposibles es otra canción que habla un poco de lo que están transitando estos personajes, de esto que parece imposible, finalmente recobrar un poco de esa popularidad, ¿no? Sí, totalmente. Y en las canciones aparecieron después, ya con el guión casi terminado. Bueno, siguiendo un poco con el tema de la música, que bueno, es bastante recurrente en lo que estás haciendo en tus obras pasadas, como es en Día de Vinilos y como es en Casi Leyendas. ¿Cuánta importancia tiene la música en tu vida y en las obras que haces? Y en mi vida ocupa un gran porcentaje. Para mí es fundamental. Es una gran pasión que tengo. Me encanta. Toco instrumentos, es como que ese es mi cable a tierra. Escucho todo el tiempo. Estoy todo el tiempo buscando nuevas cosas, soy coleccionista también de vinilos, tiene un lugar muy grande la música, es como la gran pasión, además de mi vocación que es el cine, la música es la gran pasión, ¿no? Mucha gente no lo entiende, me preguntan, pero ¿cómo es? Y bueno, yo pongo la analogía del fútbol, que eso es algo que lo entienden fácilmente, digo, mucha gente es médico y su vocación es la medicina, pero se desesperan por el fútbol. Bueno, me pasa lo mismo con la música. Y a la hora de escribir siempre aparece. Bueno, a la hora de escribir algo es inevitable. Hasta ahora, bueno, en Días de Vinilo hablaba un poco más de la música desde el punto de vista del coleccionista, de la persona que escucha, ¿no? Que escucha música, que la consume, del consumidor de la música. Y en Casi Leyendas se habla desde el lugar del hacer música. Hola Gabriel, Michelle Pomar te habla. Una pregunta que quiero hacer es ¿por qué comedia? Digo, es un género que trabajas mucho, en el que estás muy habituado, pero que no es muy reconocido, sobre todo acá en Argentina. Porque soy masoquista, evidentemente. Pero la verdad es que sí, es tal cual como decís, es el género más difícil de hacer, porque es realmente muy complejo. Escribir un buen guión de comedia, hacer una puesta en escena para comedia, dirigir actores en comedia y que salga bien, es realmente lo más difícil que se puede hacer. Hay géneros, ¿no?, como el drama, que el resultado es más subjetivo. Vos podés ver un drama y te podés emocionar y hasta las lágrimas o no,
y eso no habla de que el efecto se haya cumplido, digamos, cada uno lo vive como quiere. En cambio, una comedia, si no genera risa, no funciona. Es como una película de terror, que si no te asustás, no funciona. Un género que depende del efecto para ser exitoso o no. Entonces, hay un riesgo siempre mucho mayor. Y después es cierto que lamentablemente está el estigma de que es un género menor. No es tomado en serio. La verdad es que en las entregas de premios nunca hay una comedia, nunca gana una comedia. Ni acá ni en el exterior. Ahora hay varias entregas de premios, se entregan los Cóndor y están los premios Sur también, y no veo ninguna comedia, no veo ninguna. Lamentablemente es como tomada como algo menor. Los Oscars, a ver, miren, ¿viste alguna comedia que haya ganado? Muy pocas, son las menos, medianamente, realmente muy pocas. Sí, por lo menos en lo que nosotros recordamos, ninguna. Es muy poco, sí, realmente es muy poco. Me viene a la mente ahora Annie Hall, pero ¿qué más? ¿Cuántos pueden nombrar? Es como que se privilegia siempre los temas serios, ¿no? Como que eso hace que una película sea más legítima. Realmente es un enigma porque no lo sé. Y en los festivales de cine lo mismo. La cantidad de festivales de cine que me han dicho sí, pero comedia no. O sea, algunos te lo dicen en la cara y otros directamente no te eligen porque es una comedia. Y bueno, la crítica también, lamentablemente la crítica siempre habla de una película menor, un género que toman menos en serio, es como que bueno, es una comedia. Y es una pena, y no creo que cambie. Creo que es un tema cultural que está muy arraigado, pero la verdad es que me gusta, consumo comedia, la disfruto, me gusta. Y a la hora de escribir siempre termino yendo para ese lado, porque bueno, es lo que disfruto hacer. La verdad es que la comedia también tiene un plus, que es una gratificación enorme, que no te la da ningún género, que es que cuando estrenás una comedia, si funciona, ir a una sala llena, es una fiesta. La verdad es que cuando se estrenó Casi Leyenda, que cuando se estrenó Días de Vinilo, lo mismo. Yo iba a todas las funciones que podía para estar ahí y ver qué funcionaba menos, qué funcionaba más. Las risas, el sonido de la risa es tan gratificante, es una droga realmente, es muy gratificante, y eso te lo da solo la comedia. Gabriel, ¿cómo estás? Jessica Rincón te habla. Te iba a hacer una pregunta. ¿Con cuál de los tres personajes te identificas más? La verdad es que con ninguno, porque no he vivido nada de lo que vive ninguno de esos personajes. Nunca me he casado ni enviudado, nunca he sido abogado ni me he divorciado y nunca he tenido Asperger. Pero si bien no me identifico con ninguno personalmente, uno siempre escribe desde uno mismo. Es imposible no escribir desde uno mismo, por más que tenga que escribir la historia de un alien en Marte o de un genocida, por más que uno no tenga nada, es inevitable escribir desde uno y desde las experiencias vividas. Entonces, también te puedo decir que tengo mucho de todos, y que he intentado a la hora de escribir ponerme en los zapatos de cada uno para poder entender su mecanismo de pensamiento, entender por qué reaccionan de un modo, por qué hablan de un modo, ¿no? Es inevitable, es indispensable. Si no, se cae en la generalización, se cae en la crítica. A veces uno puede criticar un personaje desde la escritura, ¿no? Decir, bueno, este tipo tiene actitudes condenables, pero por más que tenga actitudes condenables, hay que entender por qué las tiene. Y la única forma es meterse en los zapatos de ese personaje. O sea que desde ese lugar te puedo decir que entiendo por qué cada uno hace lo que hace y dice lo que dice, y sí, tengo mucho de todos. Pero en mi vida, o sea, no hay nada autobiográfico. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la comunicación. Desde acá de la Cabeza de Melié te queríamos felicitar por Casi Leyendas, porque la verdad nos ha hecho descostillar de la risa. Esa es la única palabra la única frase que lo puede definir a Casi Leyendas. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. La verdad que esto, con lo que decía antes de la recompensa de la comedia, es un poco esto que me decís. La verdad que está buenísimo. Te agradezco. Gracias por haberla visto y por por hacer un programa basado en la película. Es un honor, un orgullo, así que muchas gracias. Y bueno, ojalá la peli siga viviendo un poco de este modo, ¿no? Con gente que habla de la peli, con programas que hablan un poco de ella, ¿no? Así que gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Gabriel, por la comunicación. Gracias, hasta luego. Acabamos de hablar con Gabriel Nessi, el director de Casi Leyendas y de Días de Vinilo, una película que tratamos aquí en La Comunicación, también de la serie Todos contra Juan y una miniserie llamada Animadores.
Baby, no sé si podré aplacar tu corazón. Late fuerte, late bien. Baby, no te da perdón. Yo no sé si curaré tu penuria y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a macarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, vamos a macarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, yo nunca seré otro del que sé que soy. Puedo llevarte a pasear por la luna y por el sol. Yo no sé si curaré tu penuria y tu dolor, pero sé que sienta bien esta noche de calor. Baby, baby, vamos a macarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, vamos a macarnos, baby, bajo las estrellas, que la vida es bella para ti y para mí. Baby, baby, vamos a macarnos, baby, vamos a macarnos, baby, vamos a macarnos, baby. Baby, baby, vamos a macarnos, baby, vamos a macarnos, baby, vamos a matarnos, baby. Baby, baby, vamos a matarnos, baby, vamos a matarnos, baby, vamos a matarnos, baby. Acabamos de escuchar Baby de La Portuaria. ¿Por dónde nos pueden seguir, Juani? Nos pueden seguir por Twitter e Instagram con @cabeza_melies, por Facebook con La Cabeza de Melies, y si se perdieron alguna transmisión pueden escucharla por SoundCloud en La Cabeza de Melies. En V 90.9 La Cabeza de Melies. Traemos el mundo de la ficción a la realidad. Ahora sí, llegó el momento de debatir un poco más sobre la película, sobre qué nos pareció esta gran comedia argentina que salió este año, justamente. Bueno, a mí me pareció brillante en todos los sentidos, en tanto la historia, los personajes, los chistes y la música. Me parece que no hay desperdicio por ningún lado. Y además, conectándolo un poco con lo que decía en mi columna, me parece que está bueno esto de incluir algún bueno, esto del Asperger, justamente como para incluir un poco más a la gente que lo padece. Me pareció excelente. Sí, creo que fue interesante cómo, o sea, todo el proceso de trabajo que él le llevó y el compromiso que tuvo para con esa enfermedad, de ponerse a investigar, de ponerse en contacto con grupos de apoyo, de llegar a caracterizarlo bien, y sobre todo fue muy interesante la mención que hizo de que estos grupos de Asperger allá de España le hayan dicho que quedó muy bien caracterizado. O sea, supongo que como realizador y como autor eso debe ser una sensación muy gratificante, digamos, que la gente te diga que el personaje que vos creaste en ayuda del actor que le puso el cuerpo haya sido fiel, haya sido un buen reflejo. Bueno, a mí me parece que toda la parte de caracterización del personaje, de los tres personajes, están muy buenas. De hecho, incluso los de Bravo, que es la competencia de Autoreverse, tienen una teatralidad muy buena, ya que en esa época todas estas bandas pioneras usaban este tipo de trajes, del pelo así todo loco y despelucado, por una parte de teatralidad y para verse un poco un look medieval de fantasía,
Y esto que hace Bravo es poser, que significa que es adaptar la imagen de una identidad urbana o grupo social sin tener que involucrarse con sus criterios o, no sé, sus ideas culturales. Y bueno, nada, cuando vimos la película yo pensé que el que iba a cantar era Diego Torres, pues porque era Diego Torres. Claro. Pero después de ver varias conferencias que hicieron en el lanzamiento de la película, ellos mismos decían que, de hecho, Peretti, que es Javier, él mismo decía como, bueno, si tienen a Diego Torres, ¿por qué me hacen cantar a mí? Porque yo no canto. Pero el personaje de Lucas, que era el baterista, que es Diego Torres, tenía mucho que ver como con su personalidad, y cada uno tenía como muy marcado ese tema como de la personalidad y cómo se veían físicamente. Sí, la verdad que eso concuerda muy genial, y aparte para mí fue una de las mejores cosas, digamos, que esté Diego Torres, pero que Diego Torres no sea el que cante, no porque no me gusta cómo canta Diego Torres, pero digo, me pareció como que fue un plus en realidad. Sí, porque siendo al personaje de Diego Torres, si él hubiera cantado se la hubiera creído mucho más de lo que ya se la creía. Incluso Santiago Segura dice en un momento en una rueda de prensa que si hubiera sido Diego Torres el cantante, no hubiera tenido sentido la película, porque no hubieran fracasado en ese momento que fracasó la película. Y después decía, bueno, es más creíble porque incluso teniendo a Peretti, obviamente no van a triunfar por la banda. Y aparte, Diego Torres en esa época estaba todo pelilargo, cantando en las playas. Igual, ojo, me sorprendió mucho Peretti tocando el bajo y cantando. Para mí lo hizo excelente. Sí, es verdad. También otra cosa es las letras de las canciones, cómo acompañan el guión. Hablan sobre flotar, qué sé yo, y Peretti tenía vértigo. Está el hijo que juega en los cordones de las terrazas. Y después algo del pasado relacionado a soltarlo, a dejar pasar todas las cosas malas que les pasaron. Bueno, pero yo creo que ese es como también un poco el plus de que el guionista sea el compositor también, ¿no? Ahí lo puedes lograr en otra dupla, compositor-guionista, pero eso como que creo que ayudó a que sea mucho más uniforme. Incluso hablando como de esto de soltar el pasado, no nos olvidemos que Claudia Fontán era Abril, una de las... La groupie del rock en general. El amor de Axel, que Axel de hecho es un poco cariñoso, entre comillas, con ella. Y ella también hace como su personaje de que está en silla de ruedas, pero que además ya como que es algo de la vida diaria. Y ella misma dice que trató de manejar todo el tema, hizo todo un manejo con la silla de ruedas y todo para poder hacer las cosas del común, y que se viera en pantalla como que ya superó como toda esta etapa de por qué cayó en silla de ruedas, todo esto, y ya ella está normal, viviendo su vida diaria, acostumbrándose a su situación. Sí, la verdad se la ve feliz, por lo menos haciendo lo que hace, que es manejar ese centro cultural. La verdad digo que, digamos, el trabajo actoral de cada uno de los personajes quedaron como muy, muy bien desarrollados, muy bien hechos. Bueno, ya se nos está terminando el fílmico, ha llegado el momento de cerrar el programa. Quiero agradecer a Michelle Pomar, Jessica Rincón y Juan Ignacio por acompañarme aquí en el estudio, Sofía Porto en la producción. Mi nombre es Federico Galardi y le vamos a pedir a los chicos de Auto Reverse que nos hagan un tema más. Ahora, después de tanto tiempo, vamos a hacer un tema nuevo. Odio a la gente de color. Cambié un poco la letra, Axel. Se llama Algo del pasado. Me liberé de mi
remedio. Algo del pasado, algo del pasado, algo del pasado quedará. Algo del pasado, algo del pasado, algo del pasado quedará. Es una sentencia que ya terminó. Vibren las agujas del reloj. No hay marcha atrás, no hay péndulo. La inercia va rebobinándonos. No queda remedio. Algo del pasado, algo del pasado, algo del pasado quedará. Algo del pasado, algo del pasado, algo del pasado quedará. V90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, presentó La cabeza de Méliès. El mundo real e imaginario sostenido en los hilos del cine. La cabeza de Méliès. Con la conducción de Federico Galardi.